Esta semana el gobierno de Milei viene, las últimas semanas, viene tropezón tras tropezón, ¿no? Recibiendo un cachetazo tras otro. No le cierran los números, un gobierno que fracasó, como lo hemos dicho, en su primer plan económico, la primera etapa del plan económico fracasó, a tal punto que, como reiteramos, tuvo que salir con necesidad y urgencia a pedir el socorro, el auxilio de los Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, auxilio que llega en forma de más deuda, deuda condenatoria y condicionante para las actuales y las futuras generaciones, siempre los mismos protagonistas, endeudándonos, entregando la soberanía, sometiéndonos. Los mismos protagonistas tienen nombre y apellido, digo, Caputo, Sturzenegger, Burbis, siempre son los mismos. Mientras ellos se enriquecen y entregan la soberanía del país y la independencia económica, someten a la pobreza a las grandes mayorías populares. Pero bueno, eso fracasó y tuvo que salir en defensa de sus intereses. Tuvieron que salir en defensa de sus intereses los Estados Unidos de América. Porque lo que está en juego es una cuestión geopolítica, la disputa abierta, la llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China, el nuevo combate, la nueva guerra a nivel mundial, después de la caída del muro de Berlín, allá en el 89, bueno, esta parece ser la etapa de mayor virulencia en la confrontación entre dos modelos, entre dos formatos. Y eso le dio oxígeno al gobierno en un momento que lo encontraba en una situación muy delicada. Pero además, Milei empieza a ser víctima de algo que nosotros venimos señalando en reiteradas ocasiones, que tiene que ver con el peso de la realidad virtual y el peso de la realidad real. Bueno, en los últimos tiempos la realidad real empieza a hacerse notar. El rechazo cada vez más notable, más creciente, de mayor número de personas víctimas de las medidas económicas, sociales y políticas que toma Javier Milei, empiezan a darle más volumen, más verosimilitud, más vigor a lo que ha sido una constante desde el primer día de llegada de Milei al gobierno, que fue la resistencia de las minorías intensas, que son muchas en nuestro país, la resistencia de organizaciones sociales, políticas, gremiales, que tienen una larguísima trayectoria de lucha en nuestra patria, y que más allá del terrible masazo que significó el triunfo de un personaje tan oscuro y tan gris, a su vez, ¿no? Como el de Milei, con las políticas económicas que prometía implementar, las políticas culturales, bestiales, absolutamente crueles, que anunciaba que iba a implementar, pero que muchos sectores creyeron que eran solo palabras. Bueno, esas organizaciones políticas, sociales, con esa larga tradición de lucha por la ampliación de los derechos, estuvieron resistiendo desde el primer día en las calles y en cada uno de los ámbitos en donde se pudo llevar adelante esa resistencia. Creyó Milei que con el autoritarismo, con la violencia, iba a llevar puesta fácilmente esa memoria popular, ese músculo popular, y por momentos daba la impresión que, bueno, que se podía llegar a salir con la suya. Sin embargo, testarudo como es el pueblo argentino, al menos esos sectores, se mantuvo, se mantiene, se mantendrá en las calles y en cuanto ámbito haya para seguir defendiendo sus derechos. Claro, Milei no cree en la democracia. Lo señalamos desde un primer momento, desde antes de llegar a la presidencia. No cree en la democracia.
se definió a sí mismo como el topo que desde adentro pretende destruir el Estado. Pero en ese no creer en la democracia, en ese querer destruir al Estado, en esa nube de soberbia, la cual quedó envuelto, creyó que también se podía llevar puesto a todos, inclusive a sus aliados, aquellos cómplices, aquellos que para los medios complacientes, oficiosos, fueron aliados o son aliados, y hasta se le ponen definiciones que hasta simpáticas suenan, como la de radicales con peluca o peronistas con peluca, que también lo subo. Estamos hablando de cómplices, con las más crueles políticas que se hayan visto en muchísimos años en la República Argentina. Pero claro, aún a esos cómplices, Milei se los quiso llevar puestos. ¿Por qué? Porque no cree en la democracia, porque no cree en la política, porque tiene ese rapto de mesianismo, que lo ubica en un lugar que señalamos tantas veces de desequilibrio, ¿no? Una persona que no parece estar en su sano juicio. Y ayer la política, las instituciones, muchos de esos cómplices le pasaron factura, pero no es que le pasan factura solamente porque se enojaron o porque se les metió en sus territorios o porque hubo cierres políticos que los dejaron disconformes. No, a esa realidad se ve nutrida por la otra que es mucho más importante, que es la de la resistencia del pueblo argentino. Y por el peso de la realidad real, esa realidad real que muestra la destrucción de cuanta variable económica uno puede imaginar. Entonces, mientras Milei pretende avanzar en ese modelo de concentración de la riqueza, en ese modelo de primarización de la economía, las consecuencias vienen siendo bestiales. Destrucción de la industria, destrucción del empleo, destrucción del consumo, mayor endeudamiento. O sea, y a eso le agregó, ya en el zoom de la locura, le agregó algo que viene desarrollando desde el primer día de su gobierno, que es el ensañamiento con sectores, con los más débiles entre los débiles. Los más débiles entre los débiles. Entonces, se metió con el Hospital de Pediatría Garrahan, no con la salud en general, que también se metió, porque el ataque es a la salud, al sistema de salud en general. Pero claro, tocó un símbolo, algo que a muchos sectores, aún aquellos que enojados por diversas circunstancias, cansados, defraudados, terminaron apoyando a una salida como la de Milei. Bueno, ya el Garrahan, no será mucho. Y después le pega otra vuelta de rosca y arremete contra los discapacitados, las personas con discapacidades. Y en el pico máximo llega a enviarle la gendarmería, las fuerzas represivas para pegarle a gente en silla de ruedas, con bastones, ciegos, chicos con síndrome de Down. Bueno, todo ese combo que tiene origen en un modelo, reitero, social y económico que excluye, que hace daño, bueno, empieza a imponerse. Entonces es mayor la cantidad de gente que empieza a retirarle su apoyo. ¿Cómo lo manifiesta? Bueno, no yendo a votar en las elecciones que hubo hasta el momento. ¿Cómo lo manifiesta? Bueno, con datos en las encuestas, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones que se van a celebrar dentro de un mes, que le están alterando los nervios a Javier Milei, porque creyó que se llevaba todo por delante y la realidad real empieza a demostrarle que no. ¿Lo que sucedió ayer en el Congreso es definitivo? No, ni mucho menos. Pero es un sosegate, es un estímulo para las organizaciones políticas, sociales, gremiales, de seguir batallando. La movilización que veíamos recién en el día de San Cayetano, hacia Plaza de Mayo, es verdaderamente impactante.
es necesario mantener ese nivel de presión, ese nivel de lucha, ese nivel de movilización, porque el gobierno lejos está de haber sido derrotado. O sea, el gobierno, los poderes económicos, los sectores del privilegio que imponen sus políticas a través de estos dirigentes políticos, lejos están de haber sido derrotados. Todavía pretenden seguir beneficiándose y enriqueciéndose muchísimo más e intentar efectivamente modificar estructuralmente a la República Argentina para convertirla en ese país primarizado con una altísima concentración de la riqueza. Se vienen las elecciones, se viene dentro de un mes en la provincia de Buenos Aires una elección crucial y hay que hacer grandísimos esfuerzos para que sea muchísima la gente que vaya a votar y exprese ahí la realidad real que le toca vivir y que no es individual, no se trata de problemas individuales, que es algo que muchos y muchas creen, como hemos venido observando y desarrollando en las últimas jornadas. No, el problema es colectivo y requiere para su solución de una expresión colectiva de repudio a lo que está pasando en nuestro país. Vos señalabas, Cacho, con mucha precisión, te detuviste en el tema de las votaciones del día de ayer y cómo la votación que rechaza el decreto que limita el derecho a huelga fue la que menos votos a favor obtuvo. Bueno, ahí hay un claro llamado de atención. De todos modos, muy importante lo que sucedió ayer, lo que se obtuvo ayer en la Cámara de Diputados, que deberá ser refrendado en muchos aspectos en senadores, y veremos qué sucede en los próximos 15 días cuando se tenga que tratar la ley de emergencia en discapacidad, a ver qué es lo que sucede si finalmente se rechaza el veto de Milei, como todos esperamos y aspiramos que suceda. Hoy Guillermo Francos, el jefe de gabinete, reiteró que habían sido derrotados, habían sufrido una dura derrota, pero dijo, todo lo que podamos vetar, lo vetaremos. Todavía diputados tienen que tratar algunos temas que tienen media sanción del Senado para convertirlos en ley, y eso los vamos a poder vetar. Y hacer una serie de observaciones, dice, los recursos se obtienen bajando gastos, y eso es lo que venimos haciendo desde que asumimos. La Cámara de Diputados quiere volver atrás, eso que va a generar más gastos, intentar romper el superávit fiscal, que el gobierno viene manteniendo desde que comenzó, dijo Franco, es una mentira, una gran mentira. Lo dice el FMI, cuando le vuelve a salvar la ropa en las últimas horas, el último informe del FMI dice que no existe tal superávit fiscal, y pone un apartado y lo escribe, no existe tal superávit fiscal, es una mentira, una ficción, la realidad virtual, como venimos señalando. Dijo Franco hoy, si el Congreso quiere imponernos gasto público va a costar mucho salir. Pero claro, cuando uno señala el drama que implican las medidas que toma el gobierno, que ha tomado, como la destrucción de diversas áreas de gobierno, cuando se ensaña con el INTI, cuando se ensaña con el INTA, cuando se ensaña y deroga reglamentaciones y controles que ellos han celebrado, Sturzenegger dice, dejamos esto afuera. ¿Se acuerdan que se metió con el SENASA? Bueno, desreguló lo que era el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y a partir de esa decisión del gobierno, por ejemplo, resulta que Chile, se conoció hoy esto, suspendió la importación de carne argentina. ¿Por qué? Bueno, porque no reúne las condiciones de control necesarias. Esto pasó hoy y es consecuencia de esas decisiones que toma Milei en nombre de achiquemos el gasto. Del mismo modo que por las decisiones económicas, Argentina está importando carne de Brasil. O sea, la situación es verdaderamente grave. Ahora, donde no se equivoca Milei es en esa búsqueda de privilegiar a los sectores del privilegio, de hacer de Argentina un país primarizado y de concentración de la riqueza. Porque
cuando Franco dice y amenaza, vamos a vetar todas las leyes porque atentan contra el equilibrio fiscal, repitiendo el cantito de Milei, por ejemplo, hoy se conoció que derogaron, le pusieron retenciones cero a la minería. Hoy puso retenciones cero a la minería, dispuso eliminar por completo las retenciones a las exportaciones mineras para defender la libertad económica y la apertura comercial, y le dio especial beneficio a el tema del cobre. Hace 1 o 2 días anunciaron que era una gran inversión para el cobre, entonces bueno, ya le pusieron retención cero, ¿no? Una carga impositiva de cero. O sea, vénganse, ya llévense todo y no garpen nada. Ahora, la realidad real marca, y esto seguro lo desarrollarás mañana, Cacho, pero hoy se conoció hace un rato, la inflación en la ciudad de Buenos Aires, 2,5% la inflación de julio en la ciudad de Buenos Aires, anticipa lo que vendrá para la inflación nacional, lo que va a suceder el mes próximo, ¿no? Donde va a impactar con mucha fuerza el fuerte aumento de precios que está viviendo en estos momentos. Se ensaña con nosotros y la realidad real se impone por sobre lo que puedan decir. Fíjate, el video que vamos a compartir de lo que sucedió en Córdoba el día de ayer. Un puesto de trabajo, una empresa estaba llamando, convocando para un puesto de trabajo. Miren las imágenes de lo que sucedió. 3 cuadras de fila para hacerse de ese puesto de trabajo. Mirá. 3 filas de cola de gente por este puesto laboral. Un sanatorio privado abrió una convocatoria para puestos de trabajos. Mira la cantidad de gente haciendo cola. He quedado sin trabajo. ¿Hace cuánto? Y de junio. Y se trata de salir adelante con la fe puesta, bueno, en conseguir un puesto de trabajo. ¿Para qué se vino a postular? Para mucama, para ayudante de cocina. ¿Está difícil? Sí, un poco. Es tanta la aluvión de gente que no pueden recibirlo dentro del lugar. Han salido a la vereda aquí en Nueva Córdoba. Pero mucha gente, como el resto del país, también está ocurriendo. Yo soy ofrece? instalador técnico electrónico. Las propuestas laborales que me han ofrecido, la verdad que eso eran muy débiles, digamos. ¿Cuánto te ofrecen? 500 lucas. Mira la cantidad de currículum que hay, gente que viene atrás, mira. ¿Para qué es el puesto? Mucama. ¿Hace cuánto que estás sin trabajo? Varios meses. Varios meses. Sí. Bueno, está difícil. Bastante. Bueno, ¿estás sin trabajo hace mucho? No, sí trabajo, pero quiero más trabajo. ¿Necesitas otro trabajo? Sí. No te alcanza con un sueldo. No, menos el que tengo ahora. Instrumentación ¿Y quirúrgica. cuánto ganas por mes? De 500. Enfermería más que todo. ¿Vos sos enfermero? Sí, está difícil. ¿Está difícil? Sí. ¿No llegas a fin de mes? No. ¿Estás sin trabajo? Sí, hace ¿Hace rato. cuánto? Y yo me recibí en el 23 y estoy buscando desde ese momento enfermera. ¿Y no conseguís? No, ¿Está duro? bastante. ¿Para qué te ofreces? Lo que es técnico en esterilización. Estamos sin trabajo. ¿Hace mucho? Sí, bastante. Está todo complicado. Nosotros entregamos para enfermería ya con mis compañeros. ya ¿Había nos fuimos. cola? Uy, estaba de acá a la esquina y de aquí para allá. Bueno, muy bien. Ahí estaba, ¿no? Esa es la realidad real. 3 cuadras de fila para conseguir un puesto de trabajo. Allá en Córdoba sacó casi el 80% de los votos Milei. ¿Volverá a sacar el mismo porcentaje? Veremos. Ahora, no es en todos lados igual. Yo los invito a que nos vamos a meter un poco en un panorama internacional. Vamos a comenzar por nuestra América. Vamos a empezar por Brasil. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, anunció hace unos días atrás que Brasil logró salir nuevamente, es la segunda vez que lo hace, del mapa del hambre. Brasil salió del mapa del hambre. Ya lo había logrado Lula en su presidencia anterior, después vino el gobierno de Bolsonaro, el amigo de Milei, implementando las políticas de Milei, y nuevamente Brasil ingresó al mapa del hambre que configura Naciones Unidas. Según la FAO, Brasil logró este objetivo que está un año antes para la fecha que estaba prevista, que era para el 2026.
Lo que mide este indicador es la población en riesgo de subnutrición, y tiene el tope del 2,5%. Bueno, Brasil logró perforar ese número. En los primeros 2 años de esta gestión, Lula sacó a 24 millones, cerca de 24 millones de personas de estar en situación de hambre severa. El comunista, el zurdo, ¿no? Recordemos todas las cosas que dice Milei, y cómo con políticas distintas parece que la eficiencia es otra. Lula dijo, para acabar con el hambre y la pobreza necesitamos incluir a los pobres en el presupuesto del país, en los presupuestos de los estados y en el presupuesto de los municipios. Ahora, las invito a que veamos un video de Lula ayer dando esta información, y lo que le pasa a Lula cuando habla de sí mismo, lo que le pasaba a él, lo que significa el hambre, porque Lula vivió el hambre, sufrió el hambre. Y es un videito de 1 minuto donde Lula se quiebra, se larga a llorar contando una anécdota. Mírenlo, no tienen desperdicio, y si abren su corazón y sus oídos, difícilmente puedan dejar de conmoverse. Vamos a verlo. E eu estava numa situação tão precária que teve um dia que eu não levei marmita. Mas eu não levei marmita e eu fui para o bar, onde as pessoas comiam lanche. E sempre era muito novo de fábrica, e sempre os companheiros ficavam oferecendo alguma coisa para você. Ô Lula, você não vai comer? Não, eu não estou com fome. E cada vez que eles colocavam o sanduíche de mortadela na boca, eu imaginava eu mordendo aquele sanduíche. E ficava lá o tempo inteiro, com vergonha de dizer que estava com fome, e voltava para trabalhar. E essa Bueno, impactante, ¿no? Impactante verlo a Lula contar esa anécdota de su vida. No tenía ni para... envidiaba a su compañero de trabajo, comían un sándwich de mortadela. Qué diferencia, ¿no? No sé si las comparaciones son odiosas, pero... Vamos a Colombia. Fíjense, Petro está cumpliendo 3 años al frente del gobierno de Colombia y reemplazó a un gobierno liberal, también de derechas, como el de Iván Duque. Bueno, repasemos un poquito los indicadores de lo que pasó en Colombia en estos 3 años. También de la mano de un comunista, una porquería, eso que se comen los chicos crudos, según nuestro presidente. Bueno, miren, hay mejora en el saldo comercial, en exportaciones de servicios, en valor agregado bruto no petrolero, en entrada de divisas por turismo, en el tipo de cambio. Hay más cantidad de créditos para vivienda social. Tenemos ahí una placa, podemos ponerla a pantalla completa si querés, o si no la dejamos yo voy desgranando los puntos más destacados. Este punto, recaudación de impuesto a la renta más impuesto a la riqueza, aumentó en Colombia un 3,2% en estos 3 años. O sea, se recaudó un 3,2% más a la riqueza. El índice de precios al consumidor cayó un 6%. El índice de precios de alimentos interanual cayó, escuchen, índice de precios de alimentos, que acá es lo que más sube, bueno, 21,7% la caída de ese índice de precios de alimentos. Aumento del salario mínimo, aumento del salario real de comercio, la participación salarial de los trabajadores y las trabajadoras en el Producto Bruto Interno aumentó el 2%, la desocupación entre los jóvenes de 15 a 18 años cayó un 3%, la informalidad laboral, este es un dato importante, la informalidad laboral cayó un 3%, o sea que aumentó la formalidad laboral. Otro dato, por ejemplo, los pasajes de colectivo, de transporte público, que se podían comprar con un salario mínimo, lo que se podía comprar
con el gobierno anterior eran 377, ahora se compran 455. O sea, bueno, datos y datos y más datos. Y nos vamos a otra presidenta, nos vamos a México, nos vamos al encuentro de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar a la presidenta hablando de cuáles son los 3 principios básicos de todo gobierno que quiera transformar la realidad en beneficio de los sectores populares. Escuchémosla a Sheinbaum. ¿Qué quiere decir ser parte de la transformación? Pienso que hay 3 principios de todo gobierno de la transformación. El primero, la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. No solamente es justicia social, sino que además se ha demostrado durante ya casi 7 años que cuando se apoya al que menos tiene, a todo el país le va mejor. Eso quiere decir, por el bien de todos, primero los pobres. Quiere decir prosperidad compartida. No hay prosperidad cuando solamente le toca a unos cuantos. Hay prosperidad cuando llega a los olvidados, a los que nunca le había llegado el beneficio de un gobierno. Y por eso somos de la transformación. Ese es el primer principio. El segundo, la honestidad, la honradez. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El recurso es del pueblo y para el pueblo, no es para el bolsillo de ningún gobernante. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo. Bueno, diferencia. Está bueno esto que decía Sheinbaum, ¿no? No para el bolsillo de los gobernantes. Esto, si uno toma en cuenta lo que fueron las declaraciones juradas de los funcionarios del actual gobierno argentino, de Javier Milei, el otro día lo tocaba Cachito en algún momento, cómo han crecido los patrimonios, no solo el de Caputo, el de todos los funcionarios del gobierno de Milei, en un año se han enriquecido, hicieron magia los tipos. En un país que se empobrece, los tipos multiplicaron sus fortunas. Bueno, ¿por qué habrá sido? Ahora, una situación dramática tiene que ver con el genocidio que está sufriendo, del cual es víctima el pueblo palestino. Lo que está haciendo Israel en Gaza. Hace varios días que no hablábamos del tema, lo señalabas, Cacho, al comienzo. Estuvo muy cerquita. El martes, Benjamín Netanyahu tenía dispuesta una reunión para decidir avanzar con la ocupación total de Gaza. Bueno, había convocado una reunión del Gabinete de Seguridad, pero finalmente no se reunió porque se filtraron algunas informaciones y porque empieza a haber una creciente resistencia en Israel ante lo que es esta política genocida que está llevando adelante el gobierno de Benjamín Netanyahu. Actualmente las fuerzas de defensa de Israel controlan cerca del 75% del territorio de Gaza, pero pretenden quedarse a ocupar el 100%. Desde que comenzó la campaña israelí en Gaza, en territorios gazatíes, después de lo que fue el ataque de Hamas en octubre del 23, ese ataque terrorista, repudiable, que dejó más de 1.200 muertos y 250 rehenes, eso según las cifras oficiales israelíes, esa bestialidad injustificable. Bueno, desde ese momento ya Israel ha causado más de 60.000 muertes en Gaza, más de 60.000 muertes. Casi toda la población de Gaza se desplazó, más de 2 millones de personas quedaron concentradas en una pequeña superficie de territorio. Los observatorios, los oradores internacionales hablan de crisis humanitaria inminente, no sé a qué se refieren con inminente, en lugar de decir que ya está sucediendo, porque Israel no deja llegar los alimentos, la gente se mata por
por acceder a un plato de comida, y muchos son asesinados mientras van a buscar un plato de comida si es que llega. Según datos del Ministerio de Sanidad, Gazatí, Israel mató de hambre a 188 personas, entre ellas 94 niños. Fíjense la desproporción. La acción militar israelí en territorio palestino ocasionó la muerte a 450 soldados israelíes. 450 soldados israelíes contra más de 60.000 palestinos asesinados. Datos y más datos. Datos y más datos. Pero claro, empieza a haber ruido en Israel, son muchos los sectores que empiezan a oponerse, y también en el Parlamento, en el Congreso israelí, hubo voces disonantes, hubo voces de alerta, hubo voces de intelectuales, de escritores importantísimos que adherían al gobierno de Netanyahu hasta hace poco y que dicen, bueno, basta, terminemos con el genocidio. Ahora, habrán escuchado muchas veces a nuestro presidente decir que hay que defender a Israel porque es la única democracia en Medio Oriente. Fíjense lo que le pasó a un diputado israelí, Ofer Kasif, que estaba dando un discurso crítico en el Parlamento israelí, denunciando el genocidio, y fíjense lo que le pasa, lo echaron mientras estaba haciendo uso de la palabra. Vean esto. אי אפשר לנתק משנות הטרור המתנחבלי בגדה. כפי שאמר דוד גרוסמן בריאיון לעיתון לרפובליקה, ואני מצטט: במשך שנים סירבתי להשתמש במושג ג'נוסייד, אבל כעת, אחרי המראות שראיתי ואחרי שדיברתי עם אנשים שהיו שם, אינני יכול שלא להשתמש בו. החברה הישראלית חייבת לברר עם עצמה האם היא מסוגלת להתנגד לזירי הג'נוסייד, השנאה וההרג ההמוני. זה ציטוט. זה לא ציטוט, זה המצאה. זה המצאה. זה ציטוט של דוד גרוסמן. מבקש לעצור. ומה הם אותם זרעים? אם לא שיח העליונות היהודית, אילו היה גרוסמן, טלי, לשבת במקום. Ni siquiera a los escritores críticos se les permite ya ser citados en el Parlamento de la única democracia de Oriente Medio, escribió este diputado Kasif en su cuenta de X. Bueno, así está el mundo. Me parecía oportuno hacer esta recorrida en este panorama que nos permite comparar las diversas políticas que se llevan adelante por otros gobiernos en nuestra América, y cómo esas políticas que creen en la democracia, creen en la presencia del Estado, tienen muchos más resultados favorables para los sectores populares que aquellas otras que en nombre de achicar gastos lo que hacen es complicarle la vida a nuestro pueblo. Y del genocidio israelí, ojalá tengamos que dejar de hablar de eso a la brevedad. Es inadmisible que el mundo tolere esto que estamos tolerando.